Buenos días, gracias a todos por estar acá. Voy a presentar las palabras de bienvenida al Seminario de Desafíos Ambientales 2018-2022, propuestas de una hoja de ruta en materia de relevancia ambiental. El decano de la Facultad de Derecho, don Carlos Frontaura, el profesor Carlos Frontaura, nos acompaña y nos va a hacer las palabras de bienvenida antes de pasar a los paneles. Adelante, Carlos. Señor vicedecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, profesor Ricardo Irarrázaval, señora coordinadora del Grupo Asesor en Medio Ambiente de nuestra Universidad, Gama UC, profesora Francisca Reyes, estimados profesores, invitados, expositores y panelistas, señoras y señores. Reciban ustedes la más cordial bienvenida a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se siente honrada de servir como sede para este seminario denominado Desafíos Ambientales 2018-2022, propuesta de una hoja de ruta en materia de relevancia ambiental, que ha sido organizado conjuntamente por el Grupo Gama UC, Grupo Asesor de Medio Ambiente UC, coordinado por la profesora del Instituto de Ciencia Política, Francisca Reyes, el Programa de Derecho y Medio Ambiente, dirigido por nuestro profesor Francisco Javier González, y el Centro UC CAPES, Centro de Ecología y Sustentabilidad Aplicada, dirigido por el profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas, Fabián Jaksic. Las entidades y profesores involucrados en la organización de este evento demuestran a las claras el carácter interdisciplinario de la actividad. Ello, por una parte, quizá la menos relevante para expositores y asistentes, es una evidencia más del esfuerzo que se realiza en esta universidad por llevar a cabo una deliberación sobre los grandes temas que inquietan y mueven a nuestra sociedad desde los más amplios y diversos puntos de vista y saberes. En una época de profundos cambios y complejas realidades como la que por designio de la divina providencia nos ha tocado en gracia vivir, ningún asunto puede considerarse realmente abordado con mediana profundidad si se hace solo desde un área, ciencia o perspectiva. En la Universidad Católica no solo es posible un auténtico e importante diálogo entre las diferentes disciplinas que cultiva el hombre, sino también, y más vital todavía, una verdadera reflexión que nace, como enseñaba Benedicto XVI, del diálogo entre fe y razón, de una razón que requiere constantemente ser purificada por la fe y que a su vez es capaz de purificar la religión, porque ni laicismo ni fundamentalismo permiten el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad. Este diálogo y asistencia mutua, patrimonio irrenunciable de la Universidad Católica, es el camino que favorece una visión respetuosa y verdaderamente plural sobre el hombre y el mundo. Es a través de un corazón recto y comprometido, no de una supuesta imparcialidad a la indiferencia, que podremos alcanzar el desarrollo integral que todos anhelamos. La interdisciplina y sobre todo ahondar en la dimensión sapiencial de nuestra investigación y quehacer están por ello en la narrativa misma de nuestra universidad. En verdad, son su razón de ser e inspiran el esfuerzo colectivo que bajo el liderazgo preclaro de nuestro rector se ha venido realizando en la última década para profundizarla. He ahí, como grandes exponentes de lo que señalo, el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica y la Escuela de Gobierno recientemente presentada para servir a Chile. En esta misma línea se inscriben los diversos centros, programas y núcleos interdisciplinarios que intentan dar respuesta a innumerables temas y asuntos de gran interés. El carácter interdisciplinario de esta actividad, por otra parte, es reflejo también de una de las notas esenciales del Grupo Gama UC, justamente uno de estos polos que comentábamos, compuesto por 10 académicos de 7 institutos y facultades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esa nota consiste en que desde distintas disciplinas se trabajan en temáticas ambientales con una profunda vocación pública. Esta se expresa en el compromiso por vincular la actividad académica con las necesidades concretas del país en materia ambiental, para lo cual lleva adelante un seguimiento y evaluación de los distintos proyectos de ley en esta materia. Esta labor ha llevado a identificar 4 tipos de desafíos relacionados con el antes y el después de las leyes ambientales. Los desafíos de actualización y mantención y ajuste de la regulación y de la institucionalidad existente, los desafíos de creación y aprobación de legislación y regulación que se estiman clave, los desafíos de la puesta en práctica e implementación de estas normativas y, en cuarto lugar, los desafíos de participación, generación y acceso al conocimiento e información. El interesante ejercicio que se plantea en el presente seminario radica en entender cada una de estas líneas de trabajo, ejemplificándolas en casos concretos,
lo cual contribuirá a vislumbrar los principales problemas o nudos. Asimismo, esta es ocasión propicia para generar un intercambio de ideas y propuestas fecundas sobre el rol que juegan y el que debieran jugar en todos estos asuntos el Ejecutivo, el Congreso, la sociedad civil y la academia. Así, este seminario busca incluir a quienes investigan, diseñan, aprueban e implementan la política pública en materia de relevancia ambiental y, por cierto, a todos quienes se ven afectados por ella, por su puesta en práctica o por sus omisiones o retardos. Como siempre, en un ambiente de estas características, el fin es generar un espacio para el debate de ideas que pueda servir de insumo para los programas de gobierno de los candidatos presidenciales. Sin embargo, más importante todavía, que permita abrir una reflexión que cruce a las autoridades y políticos, a la sociedad civil y las comunidades, a los emprendedores y empresarios y en general a los ciudadanos. Porque es en este ámbito de reflexión donde hallamos terreno fértil para realizar la conexión fundamental a que nos referíamos al comienzo de esta intervención, aquella que debe darse entre el análisis científico y técnico por una parte y por otra el pensamiento que intenta llegar a la raíz más profunda del desafío ecológico que enfrentamos. Pedro Morandé mostraba desde esta universidad, hace ya casi un cuarto de siglo, que la preocupación por el medio ambiente implicaba, más allá de la búsqueda de respuestas tecnocráticas, un cuestionamiento antropológico fundamental sobre cuál es el sentido, la razón de ser, de vivir o sobrevivir, y de hacerlo además reconciliado con la humanidad como comunidad histórica. En el fondo, ¿para qué inquietarnos por el futuro o por qué sacrificar nuestro presente por las generaciones venideras? ¿Qué sentido podrían tener estas preocupaciones en un contexto que parece rendirse ante el nihilismo, el subjetivismo ético y la visión del mundo y de la naturaleza como algo ajeno, es decir, como mero objeto o instrumento? Con enorme claridad señalaba Morandé que el problema medioambiental era principalmente una cuestión sobre cómo el hombre era capaz de redescubrir su lugar y morada de pertenencia en el mundo. Indicaba textualmente que si el planteamiento ecologista no llega a resolver esta pregunta, queda solamente en el plano de las ilusiones acerca de un mundo mejor. Desde luego, no puede pedirse a la tecnología que resuelva la pregunta acerca del valor de la vida humana y del sentido de su presencia en la naturaleza. Tampoco puede la tecnología justificar el sacrificio de las generaciones de hoy por la vida de generaciones futuras. Para ello, podemos agregar nosotros, se requiere una reflexión diferente, de aquella que habita precisamente en el cruce entre fe y razón, pues exige una visión integral sobre el hombre. De nuevo, en palabras de Morandé, para poder conseguir realmente un nivel y una calidad de vida sostenible, hay que tener una clara razón para vivir. Y hay que mirar la historia humana hacia el pasado y hacia el futuro, con la solidaridad de quien se sabe compartiendo un mismo destino. Ese sentido y esa visión no se hallarán jamás, que duda cabe, en ningún dato aséptico o posición presuntamente técnica. No es en una supuesta neutralidad garante de una pluralidad falsamente entendida, sino en el compromiso con la verdad y el bien, con una cultura auténticamente sapiencial, donde podremos redescubrir aquellos elementos que nos permiten dar razón de nuestra existencia y dar razones para promover la sobrevivencia en la Tierra. Finalmente, quisiera felicitar especialmente al Grupo Gama UC, fundado el año 2008, y a su incansable gestora y coordinadora, profesora Francisca Reyes, ya que con el tiempo se ha constituido en un verdadero reservorio de información sobre la buena política pública en materia ambiental y la calidad de nuestras leyes, desarrollando una robusta metodología que debiera ser emulada en otros ámbitos más allá del ambiental. Pero sobre todo, porque al impulsar este trabajo, abre espacios para ahondar de manera dialogante, respetuosa y abierta en las preguntas antropológicas y éticas envueltas en el desafío medioambiental. Espero que este seminario sea oportunidad para ello y de provecho para todos ustedes. Sin querer extender más ya esta bienvenida, a nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e invocando el nombre de Dios en la festividad de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, declaro inaugurado el seminario Desafíos Ambientales 2008-2022, propuesta de una hoja de ruta en materia de relevancia ambiental. Muchas gracias. Agradezco sinceramente las palabras del decano. La verdad, me voy a tomar un minuto ahora para contarles un poco sobre el seminario y sobre cómo se constituyó.
porque quisiera también muy sentidamente agradecer a la Facultad de Derecho, a través ahora del profesor Francisco Javier González, y de nuevo recibiendo al profesor y ahora vicedecano Ricardo Arrasal, que es uno de los miembros fundadores de Gama. Nos agarramos volando abajo hace muchísimos años atrás. La verdad es que los 10 profesores que constituyen el Grupo Gama son los artífices de este seminario. Sin ellos, la verdad que este trabajo no habría sido posible, pero este es un trabajo mancomunado entre el Grupo Gama, la Facultad de Derecho, el Programa de Derecho Ambiental, de Derecho y Medio Ambiente, perdón ahora, que la verdad es que estoy muy, muy contenta que exista en la Universidad Católica. Hace mucho tiempo que debería haber existido, así que muchas gracias en realidad y felicitaciones. Y a la Facultad de Biología, que en realidad con el Centro de Ecología Avanzada y Desarrollo Sustentable, CAPES, que es un fondo basal, financia y permite también que entidades como estas pasen. Ahora, quisiera también agradecer a los expositores, muchos de los cuales ya están acá, y a los coordinadores de cada panel por haber aceptado esta invitación, que básicamente es, como dijo el decano, a pensar y sobre todo a repensar sobre el sentido de las cosas que hacemos todos los días. Los periodos de gobierno en Chile son extremadamente cortos, 4 años, la verdad es que parecen ser cápsulas en el tiempo que uno manda a Marte. Como que nos enfocamos en esos 4 años y perdemos el sentido de para qué estamos haciendo las cosas, quién vino antes de nosotros y quién va a venir después de nosotros. Esta invitación a este seminario es más que nada a repensar el próximo periodo de gobierno, no como un periodo de tiempo comprendido entre el 11 de marzo del próximo año y el 10 de marzo del 2022, sino que a invitar a pensar en ese periodo como una página más de una historia que entre todos construimos, que viene antes que nosotros y que por supuesto va a continuar después. Y en ese sentido es una invitación a pensar en una sana y necesaria pasada de posta, que es como nosotros hablamos internamente en el Grupo Gama, de las materias ambientales, porque hay que mirar y reconocer lo que hemos hecho y preguntarnos con esa evaluación cómo lo podemos hacer mejor en lo que viene en el futuro. Senador, por favor, siéntese, aquí hay espacio. En este sentido, nos preocupamos, el Grupo Gama tiene información desde 1990 hasta la fecha de todos los desafíos ambientales que los distintos gobiernos se han dado. Y por supuesto, sabemos la respuesta a cada uno de esos desafíos. Y pensando en eso, hemos generado en realidad, como dijo el decano, 4 grupos de desafíos, de los cuales 3 presentamos acá. El módulo 1 va a abordar estos desafíos de ajuste, mantención o actualización de normativa. Nosotros como Chile llevamos ya muchos años de regeneración de regulaciones, pasamos ese periodo de la urgencia de crear y ahora estamos en un necesario momento también de pensar en que hay cosas que ya hicimos que necesitan el ajuste, es como cuando uno lleva el auto al taller. Y un buen ejemplo de eso, por supuesto, es el SEA. Entonces vamos ahora a través del SEA, pensar también, los invito a pensar en qué otros desafíos quedan también en esa bolsa de desafíos que necesitan ajuste o mantención. El módulo 2 se va a centrar en los desafíos de implementación. Y esta es una etapa clave de la buena política pública que, sin embargo, es muy frecuente y torpemente olvidada. Y un buen ejemplo de esto es, por supuesto, la ley REP, que está recién, vamos a decir, saliendo del horno, pero que para que esto funcione va a necesitar de mucho trabajo y mucha cabeza en la fase de implementación. Aquí nos va a acompañar, el módulo está a cargo del profesor Francisco Javier González y nos va a acompañar Nicolás Barde Acipla y Lorna Puchel del Ministerio de Medio Ambiente. Y finalmente en el módulo 3, aquí vamos a pensar en el desafío en realidad de que el Estado sea capaz de proveer de buena regulación en las áreas donde todavía nos falta. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero hay áreas que están dramáticamente pendientes, como es el área de la protección de la biodiversidad. Y tenemos invitado hoy día a 3 personas en realidad muy importantes. Por un lado, el profesor Javier Simonetti, que va a pensar entre este necesario cruce entre la ciencia, la generación de conocimiento y la formación de las políticas públicas. Yo creo que hay mucho que todavía podemos hacer ahí, que podemos mejorar, y eso es lo que el profesor Simonetti nos va a hablar. Después Matías Azún, que es el director de Greenpeace, nos va a presentar una reflexión desde la sociedad civil de cuál es el aporte que la sociedad civil puede hacer en este proceso de formación de política pública. Y tenemos en realidad el privilegio de contar con quien ha sido el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales en el Senado, el senador Patricio Walker, que además ha tenido premios en años anteriores como un senador especialmente destacado en su trayectoria ambiental. Pero yo quisiera hacer aquí un reconocimiento público. Él está en un momento especial de su carrera política ahora, ha decidido, como usted del guía, no continuar en carrera, y es por eso en realidad que lo invitamos,
porque creemos que tiene una perspectiva y una capacidad de reflexión que no tendría si estuviera pensando en repostularse ahora. Y la invitación justamente es, habiendo sido un senador tan serio y tan comprometido con la labor parlamentaria, que nos ayude también a pensar cuáles son esas piedras en el camino en términos de tramitación, que ejemplifica, por supuesto, esta tramitación de ley, que podemos pensar también en cómo hacerlo mejor para futuros desafíos. Toda la información va a estar de las presentaciones en la página tanto del programa de Derecho y Medio Ambiente como de la página web de Gama UC. Y bueno, sin más, voy a hacer pasar a los panelistas, yo soy la coordinadora del panel 1, a los panelistas del panel 1 y agradezco nuevamente la presencia y apoyo de la universidad en esta tarea. Entonces viene Ricardo Irarrázaval, y don Jorge Troncoso. Bueno, vamos a pasar rápidamente entonces. Yo ya me presenté, soy Francisca Reyes, profesora del Instituto de Ciencia Política y coordinadora de Gama UC. Tengo a mi lado a Ricardo Irarrázaval, quien es actualmente el vicedecano de la Escuela de Derecho. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho de los Recursos Naturales y máster en Derecho de la Universidad de Dundee, en el Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy. Fue subsecretario de Medio Ambiente y director del CEA, y actualmente, como dije, es vicedecano, bueno, y además fundador y socio del estudio Irarrázaval, Loyola y Ciapa Abogados. Jorge Troncoso es ingeniero industrial de la Universidad de Atacama, tiene 24 años de trayectoria profesional. En sus inicios tuvo varios cargos en el gobierno. Entre 1994 y el 2000 fue director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en Atacama, debe haber sido intenso aquello. Después fue jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Entre 2006 y 2014 tuvo una vasta experiencia privada muy interesante en distintas empresas y volvió el 2014 a topar con la misma piedra, vamos a decir, y se desempeñó como director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Actualmente es gerente técnico de ANAGEA, que está también en el área de la gestión ambiental. Muchas gracias a los dos. Tenemos el privilegio, en realidad, de tener a dos exautoridades que saben de lo que vamos a hablar ahora. Y los invito entonces a partir. Tienen 12 minutos cada uno. Partimos entonces entre 12 a 15. Parte don Ricardo Irarrázaval. Muy buenos días. Muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a todos ustedes por venir el día de hoy a este seminario. Básicamente la idea de este primer ejercicio, como plantea la profesora Francisca Reyes, es el desafío de la actualización, o sea, aquello que de alguna manera quizá ha estado sujeto a una cierta cantidad de crítica y de alguna manera entender si eso amerita o no algún tipo de actualización, modificación o ya de frentón una reforma. Ahora, el tema puntual es justamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí lo interesante es que, y el ejercicio al cual yo los invito a participar en cuanto a la reflexión, es a tratar de mirar al sistema de evaluación de impacto ambiental no tanto en su carácter institucional, sino que más bien en su carácter de instrumento de gestión ambiental. Y esta invitación, de alguna manera, también tiene que ver con poder mirar este instrumento desde afuera, quizás no desde adentro, porque tengo la impresión de que quizá a nivel de lo que ha sido la crítica y ha sido el desarrollo de lo que ha significado el sistema de evaluación de impacto ambiental, generalmente la crítica ha sido más bien desde adentro, en cuanto a modificaciones puntuales, quizás temas un poquito que tienen que ver con una modificación de un artículo, que el reglamento, etcétera. Pero miremos, o yo los invito a mirar el instrumento como tal. Y aquí, evidentemente, para ver si es pertinente o no una modificación o una reforma, hay que ver un poco la historia. Y la historia, como ustedes saben, se remonta a la Constitución de 1980, que estableció el famoso 19 número 8, la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, el gran problema de la Constitución respecto al tema ambiental es que nunca hubo una aplicación práctica de esa garantía constitucional a nivel legal, lo cual era fundamental, porque evidentemente la conservación ambiental, como limitación a la actividad económica, requería de una ley
para que pudiera implementarse como tal. Por eso la ley 19.300, el año 94, bueno, su objetivo justamente era concretar esa garantía constitucional, porque de alguna manera, como lo que nos dice, sabe que al parecer del año 80 al año 94 no se había concretado. Y en efecto, la única gestión ambiental que hubo en esos 14 años, hasta la ley 19.300, fue las medidas de los recursos de protección ambiental, que sí estaban funcionando, y la gestión ambiental que se daba a nivel sectorial. Pero gestión ambiental propiamente tal, evidentemente a nivel legal y con instrumentos de gestión ambiental, bueno, no existía. Segunda fase, año 1994, en que se establece la ley 19.300, Ley de Acceso al Medio Ambiente, y dentro de los instrumentos de gestión ambiental que establece justamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta ley, ustedes recordarán, su título primero son las disposiciones generales y ya en su título segundo establece de los instrumentos de gestión ambiental, porque había que consagrarlos legalmente para que justamente pudieran llevar adelante esa limitación de la actividad económica en pos del cuidado del medio ambiente. Ahora, año 94 y luego el año 97 tenemos el primer reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Aunque hubo algunas evaluaciones ambientales voluntarias del año 94 al año 97, obviamente tal es el año 97 en que se hizo el sistema de evaluación de impacto ambiental obligatorio. Ahora, ¿qué se hizo con la ley 19.300 respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental? Además de incluirlo dentro de los instrumentos de gestión a nivel legal, la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental dentro de la ley 19.300 era una lógica como que de alguna manera había que aplicar rápidamente gestión ambiental en el país, luego de este periodo de 14 años, prácticamente sin gestión ambiental. En ese sentido, la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental fue una lógica bastante omnicomprensiva, que tenía que ver con la definición de medio ambiente de la ley 19.300, que incluía los elementos socioculturales, y que también tenía que ver con la cantidad de actividades económicas que se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental a través del artículo 10 de la ley 19.300. O sea, prácticamente todas las actividades económicas, salvo la agrícola, quedaron sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Fue una lógica, aquí está la lámina, de aplicación masiva. Y además de aplicación masiva, una lógica del caso a caso. O sea, una gestión ambiental y el CIA como gran instrumento de gestión ambiental y poniendo todas las fichas del sistema de evaluación de impacto ambiental para resolver las problemáticas ambientales no general, sino que caso a caso. Y en base además a condiciones. Pensemos lo que significaba las declaraciones de impacto ambiental y cómo fueron evolucionando hacia verdaderos estudios de impacto ambiental. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente en lo que es la calificación ambiental y los órganos políticos que están en las calificaciones ambientales, bueno, la lógica es siempre, bueno, ¿qué otra medida cumplir, qué otra condición cumplir, ¿no es cierto?, para que finalmente el proyecto sea aprobado? Y al final lo que resultaba de esto era que los proyectos más bien apuntaban a cómo ser aprobado, más que realmente un análisis de cómo hacerse cargo de sus externalidades ambientales. Ahora, el objetivo explícito de la evaluación ambiental, como ustedes saben, es introducir la dimensión ambiental en los proyectos de inversión. Pero en el fondo, la realidad es que a lo que debiera apuntar el CIA es a la internalización de las externalidades ambientales negativas. Y eso significa separar lo importante de lo que no es importante. Porque es en lo importante, que en el caso nuestro, el artículo 11 de la ley 19.300, los impactos significativos, es ahí donde se puede generar una contribución al medio ambiente, que son las medidas de mitigación, compensación y reparación. Y además el CIA se construyó en una lógica de permisos, más que en una lógica normativa. Porque al final, ¿qué es un permiso? El permiso es un papel que en teoría demuestra, bajo ciertos requisitos de cumplimiento del permiso, que habría una situación ambiental favorable. Bueno, ¿por qué no parametrizar los permisos y llevarlo a un cumplimiento normativo del permiso? Creo yo, es una de las grandes falencias de cómo hemos llevado, cómo ha evolucionado nuestra gestión ambiental. Y luego finalmente, no se ve mucho pero acá abajo, el año 2010 tenemos la ley 20.417 y el año 2012 la ley 20.600. Ahora, claro, todo el mundo dice, bueno, es que acabamos de revisar el CIA, si esto fue el año 2010, con la ley 20.417, pero recordemos qué fue realmente la ley 20.417. Fue una ley básicamente de rediseño institucional, pero que no significó ninguna modificación, salvo en temas de participación, importante al sistema de evaluación de impacto ambiental.
no se tocó el sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento. Si bien se creó el Servicio de Evaluación Ambiental y se le dio como función casi única la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es una ley que tiene implicancias institucionales muy relevantes, especialmente en temas de fiscalización, sanción y control, que es la labor propia de los tribunales ambientales por la ley 20.600. Pero en la práctica, de alguna manera, no se tocó el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, esa opción del legislador de, como les decía, poner todas las fichas en el CIA, desde una lógica de política pública, es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque ese cuestionamiento tiene que ver justamente con esta pirámide, que ustedes podrán observar, que de alguna manera muestra cuál debiera ser la jerarquización desde un punto de vista no jurídico, sino que de política pública, de los instrumentos de gestión ambiental. En que la parte de arriba, y lo más relevante, bueno, es la política ambiental. Y de alguna manera, en ciertos aspectos, la explicitación de esa política ambiental en las normas de calidad. Que esa, al final, es una decisión política basada en un rayado de la cancha técnico. Bueno, ¿cuánta contaminación queremos que le llegue a la gente, las primarias? ¿Cuánta contaminación queremos que le llegue a la naturaleza, las normas secundarias? Y todos los instrumentos de gestión ambiental deberían apuntar justamente a que esa norma de calidad ambiental, que en el fondo es la definición de cuando no hay contaminación, se cumpla. Y en el sector intermedio tenemos, por así decirlo, un set de instrumentos de gestión ambiental, que tienen que ver más bien con instrumentos de gestión ambiental de aplicación colectiva. O sea, si tenemos una norma de fundiciones, una emisión, o una norma de emisión de termoeléctrica, bueno, porque aplica a todas las termoeléctricas del país, o aplica a todas las fundiciones del país. Si tenemos un ordenamiento territorial, bueno, es de aplicación colectiva. Si tenemos un plan de descontaminación, claro, en la zona declarada latente o saturada, ¿no es cierto?, podemos gestionar ambientalmente esa zona, colectivamente. Lo mismo pasa con áreas protegidas. Bueno, hay una zona en la cual, ¿no es cierto?, se establece legalmente, ¿no es cierto?, que a ciertas actividades económicas tienen limitaciones o de frentón no pueden llevarse a cabo. Entonces, eso hace una aplicación colectiva del territorio desde un punto de vista ambiental, de la gestión ambiental. Ahora, más abajo, y la parte, por así decirlo, menos importante de esta pirámide en cuanto a la jerarquía de los instrumentos de gestión ambiental, tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque en el fondo el sistema de evaluación de impacto ambiental apunta al caso a caso, a un caso específico en un lugar determinado. Y el problema es que justamente pusimos todas las fichas acá. Y esto, el CIA, para que funcione bien, requiere como insumo justamente la política ambiental, normas de calidad y el resto de los instrumentos de gestión ambiental, de aplicación colectiva, para que el sistema de evaluación de impacto ambiental funcione bien. Y pensemos además en los requisitos para la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Justamente ese requisito tiene que ver con la aprobación de normativa ambiental. Y eso justamente es la normativa ambiental lo que entrega este sector intermedio de esta pirámide. Entonces, esto a nivel de resultados y preguntas nos lleva a una real distorsión de la política pública en materia ambiental, graficada en esta apuesta por el sistema de evaluación de impacto ambiental, en que hay una decisión caso a caso. Básicamente el objetivo es la obtención del permiso, más que la contribución o la mejora al medio ambiente. Y de la RCA, bajo las lógicas que ustedes saben de calificación de proyectos, que son las comisiones de evaluación regional y después la reclamación al Comité de Ministros, que son instancias que, si bien no son políticas en cuanto a su naturaleza, están compuestas por personeros políticos. Ahora, cuando se hace la pregunta, bueno, ¿qué faltará para la aprobación? Esa no es la pregunta correcta. Más que qué falta para la aprobación del proyecto, es cómo internalizar realmente las externalidades ambientales negativas. ¿Cuál es el beneficio ambiental del sistema de evaluación de impacto ambiental? Esa yo creo que es la pregunta de fondo. En una decisión que, como les decía, es caso a caso, en la cual, como es caso a caso, lo que proliferan son justamente las condiciones para la aprobación, más que para la internalización, y con la finalidad de cumplir con ciertos parámetros normativos. Y ahí justamente están las vías que evolucionaron a ser verdaderos estudios de impacto ambiental, porque se le fueron incluyendo condiciones, normas, etc. Esto ha llevado a una permisología, o sea, una gestión ambiental basada en permisos, más que en normativa, y una verdadera burocracia en cuanto a una industria de papel, que es la industria del permiso, y también lo que significa un sector privado, ¿no es cierto?, que también de alguna manera, mientras más enredado sea el sistema, ¿no es cierto?, bueno, quizás también hay más pega, entonces quizás dejémoslos tal cual.
Entonces aquí viene un tema clave. ¿Cuál es realmente, en el contexto actual chileno, en que avanzaba la normativa, la contribución ambiental del sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Cómo uno podría detectarla? Las vías, por ejemplo, sin perjuicio de los temas de fiscalización. ¿Cuál es la contribución real, y sin perjuicio de los temas de participación, pero netamente ambiental, al medio ambiente? Porque al final la contribución real uno la puede detectar en los estudios de impacto ambiental y básicamente lo que son las medidas de mitigación, compensación y reparación. Y eventualmente los compromisos voluntarios que pueden estar presentes en las vías y en los estudios. Entonces, y además esto te genera un problema en lo que significa las RCA en cuanto a su contenido y su redacción. Y en esta proliferación de condiciones incluidas las RCA. Y es un embrión del problema respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene que fiscalizar ese enredo. Y también un problema para el privado o el titular del proyecto, que tiene que tratar de cumplir aquello que realmente no es fácil de cumplir, dada la complejidad de cómo se llevó a cabo el sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo quedó graficado finalmente en la resolución de calificación ambiental. Entonces, ¿el CIA cumple o no cumple con sus objetivos iniciales? Esa es la gran pregunta. Y de alguna manera uno lo que podría pensar es justamente, bueno, hagámosle una especie de análisis general del impacto económico y social, como se hace con las normas, al sistema de evaluación de impacto ambiental. A ver, ¿cuáles son sus costos, privados y públicos, versus cuáles son sus beneficios? ¿Cuánto está contribuyendo ahora, no hace 10 años, a lo que es realmente una contribución ambiental? Yo creo que es una tarea que podría ser muy relevante. Y de un punto de vista de institucionalidad, plazos y procedimientos. Claro, fuimos modificando las instituciones y fuimos modificando el procedimiento. Y no nos dimos cuenta de lo que estaba significando esas modificaciones, especialmente en cuanto a procedimientos y plazos. Ustedes saben que la resolución de calificación ambiental tiene un plazo de caducidad de 5 años desde la notificación de la RCA para el inicio de ejecución del proyecto. Pero claro, tenemos primero una preparación del estudio de impacto ambiental, o la declaración, luego la evaluación, que en el caso de los estudios de impacto ambiental es alrededor de 20 meses, luego un comité de ministros, que se demora alrededor de 13 meses en cuanto a resolver, luego un tribunal ambiental, dependiendo del tribunal ambiental, se demora 13 meses, el caso del segundo, 8 meses el caso del tercero, después una casación a la Corte Suprema, que se demora 8 meses. ¿Qué significa eso en cuanto a plazo? Significa un plazo total alrededor de 4,5 años, en promedio. Ya los proyectos más grandes, evidentemente, se demoran más. Con esta caducidad. Y con una posible invalidación administrativa, que son los 2 años desde el acto administrativo. Y además, ojo, con lo que significa también los efectos de la sentencia del Tribunal Ambiental respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque el Tribunal Ambiental no reemplaza el actual administrativo, no otorga la resolución de calificación ambiental. Lo que hace el Tribunal Ambiental es anular porque hay un vicio de nulidad y retrotrae el procedimiento. Entonces, vuelta atrás, ¿no es cierto? Y se acumula este nuevo procedimiento y este nuevo plazo. Última lámina. Criterios para actualización. Entonces, claro, ahí la pregunta inicial, la actualización, la modificación, la reforma, más que de la institucionalidad, quizás del instrumento. ¿Cómo de alguna manera generar ciertos criterios? Un criterio de racionalidad ambiental. ¿Qué significa? Que haya realmente una contribución ambiental, que realmente podamos separar lo importante de lo no importante desde el inicio, en lo que es la evaluación ambiental de proyectos. A nivel internacional, ¿no es cierto? Esto se hace básicamente a través del famoso screening y el scoping. O sea, yo separo en un inicio lo que es importante de lo que no es importante, el screening, y después yo me enfoco justamente en lo que es importante para levantar línea de base y llevar adelante lo que es la evaluación ambiental. ¿Y sobre qué sería? Bueno, justamente recordemos la pirámide, sobre aquello que no está normado y además de aquello que no está normado, aquello que genera un riesgo ambiental relevante, que en el fondo es el artículo 11 de la ley 19.300. El segundo criterio, certidumbre jurídica. O sea, esto tiene mucho que ver con el tema del permiso versus la normativa. Bueno, la normativa da mucha más certidumbre. O sea, si tenemos desarrollado la parte de arriba de la pirámide, evidentemente tenemos una certidumbre jurídica mucho mayor. Si es que ponemos todas las fichas en la parte de abajo, que es el CIA, y no hemos desarrollado la parte de arriba, que es el insumo en cuanto a cumplimiento normativo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí también está el tema de las instancias políticas, en cuanto a la resolución, comité de ministros y comisión de evaluación. Y también los temas de la resolución de calificación ambiental y su naturaleza jurídica. O sea, tenemos una RCA
que es muy difícil de modificar, y tenemos una gestión ambiental que avanza y avanza. Y de alguna manera no hay un correlato entre la RCA, que se quedó, por así decirlo, en el pasado, y el proyecto que va evolucionando ambientalmente, las tecnologías que van evolucionando ambientalmente, y que de alguna manera no nos podemos hacer cargo porque jurídicamente no nos podemos hacer cargo. Ahí también hay un tema. Y tercer criterio, ya me pasé 3 minutos, los temas del SEA. Esto volvemos a lo institucional, ¿ya? Pero cómo de alguna manera, si modificamos el SEA, lo tecnificamos, y de alguna manera lo desarrollamos más de acuerdo a estos criterios que hemos expuesto, bueno, evidentemente, si no, toda la carga política finalmente va a terminar en el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa carga política que va a redundar en el SEA? Y aquí pues Jorge después nos puede contar con más... Justamente dándole un cierto grado de autonomía. Yo no me refiero a la autonomía del Banco Central, ya siempre que hay componentes políticos, y esto, el fondo es distinto. Pero sí quizá, por ejemplo, lo que es el trabajo que hace el Fiscal Nacional Económico, que no puede ser removido. Si viene designado a nivel presidencial, no puede ser removido. Por ejemplo, también los plazos del director ejecutivo del SEA, que de alguna manera no vayan aparejados en fondo con los cambios de gobierno, etcétera. Hay un montón de mecanismos que uno puede avanzar para generar mayores grados de autonomía. Y evidentemente con un control que ya existe. O sea, si claro, tenemos un director del SEA súper poderoso, va a tener siempre un control. Y ese control va a ser el tribunal ambiental. Entonces al final, bueno, uno dice, bueno, ¿para qué el comité de ministros? En una lógica, además respecto a los plazos del procedimiento que les he mencionado. Disculpen los 3 minutos de tardanza, pero eso sería. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Le vamos a dar la palabra a Jorge. Ese funciona allá. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy agradado de estar en esta casa de estudio de la que en algún momento yo también fui parte. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, yo diría bien básicas, diría a nivel quizás de planteamientos, de tesis, quizás en alguna otra oportunidad probablemente uno pudiera profundizar respecto de algunas cuestiones, pero principalmente yo quisiera compartir con ustedes en una primera aproximación cuáles son a mi juicio los principales problemas que enfrenta el sistema de evaluación de impacto ambiental al día de hoy y que va a enfrentar sin lugar a dudas a partir del año 2018. Quisiera compartir también los desafíos que enfrentará el CIA entre el 2018 y el año 2022, es decir, en la próxima administración. Quisiera compartir con ustedes lo que a mi juicio es el principal desafío que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día, los desafíos a la vez que tienen que ver con la gestión que desarrolla la institucionalidad a cargo del CIA, y algunos desafíos de carácter normativos. Compartir también lo que a mi juicio debieran ser algunos ajustes importantes en términos de la organización que lidera el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, y también compartir algunas reflexiones respecto de otros instrumentos de gestión ambiental y de gestión pública que debieran acompañar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y finalmente referirme respecto de lo que tiene que ver con la institucionalidad que opera el sistema de evaluación de impacto ambiental. Volvimos atrás. Los problemas que enfrenta el sistema de evaluación de impacto ambiental al año 2018
Yo creo que hay una primera cuestión que es bien relevante de plantear, y es que nuestro sistema de gestión ambiental, el sistema que creó el Estado de Chile por allá por el año 94, se empezó a concebir en la primera década del 90, lo que ha creado e implementado nunca en esa concepción consideró que el CIA fuera la única y exclusiva herramienta para hacer gestión ambiental. Yo creo que ese es un elemento de mucha importancia, muy importante de considerar. Por otro lado, el protagonismo del sistema de evaluación de impacto ambiental siempre debía darse solo en los orígenes de la instalación de la institucionalidad ambiental, y sin embargo, en la actualidad asistimos, yo diría, a un complejo escenario de CEIzación de la gestión ambiental pública. La CEIzación, o esta CEIzación de la gestión del sistema de gestión ambiental pública, a mi juicio, va a continuar agudizándose en tanto se le siga pidiendo al sistema de evaluación de impacto ambiental que resuelva ciertas problemáticas que son atingentes a otras políticas públicas, a otros instrumentos de gestión pública y a otros instrumentos de gestión ambiental. Las problemáticas que hoy día evidencia el sistema de evaluación de impacto ambiental y que son quizás de connotación pública, a mi juicio no se van a resolver en tanto persista, a mi juicio también, un error que es casi conceptual de demandar o de requerir de un instrumento que es de tercer nivel. El sistema de evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental de proyectos es un instrumento de tercer nivel, y a este se le está pidiendo la resolución de problemáticas de instrumentos de primer y de segundo nivel. Es decir, cuando hablamos de políticas, de planes, de programas, que son las cuestiones que enfrentamos en los procesos de evaluación ambiental, y sobre la base incluso de esas cuestiones se pretende que se resuelvan los procesos de evaluación ambiental o los proyectos de inversión. Es decir, estamos exigiéndole a un instrumento de gestión ambiental que opera en un tercer nivel, es decir, cuando los proyectos ya están definidos, emplazados, diseñados, le estamos pidiendo que resuelva cuestiones que tienen que ver con políticas específicas, con políticas públicas, que son de primer nivel, y con cuestiones que son claramente de segundo nivel. Por otro lado, pretender que el sistema de evaluación ambiental resuelva problemas que son ajenos a su naturaleza conlleva, creo yo, equivocaciones muy determinantes a la hora de la toma de decisiones, incluso lleva a la toma de decisiones que en algunos casos son claramente arbitrarias. Inclusive esta mala conceptualización del sistema de evaluación de impacto ambiental ha llevado y lleva a análisis que son un tanto equivocados, incluso a críticas que no tienen el sustento apropiado para hacerse cargo de las cuestiones fundamentales que deben ser planteadas. Pretender también asignarle al sistema de evaluación de impacto ambiental responsabilidades que no tiene, definitivamente en no reconocer la existencia de otros instrumentos que se han ido quedando, yo diría, un tanto retrasados en relación con lo que ha desarrollado el sistema de evaluación de impacto ambiental. Claramente aquí yo diría que hay un avance muy relevante de lo que ha sido el sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión pública respecto de otras herramientas de gestión ambiental que incluso están consagradas en la Ley 19.300 y que debían de alguna u otra manera trabajar o desarrollarse a la par con el desarrollo que iba teniendo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay algo que está operando no bien. Bueno, por otro lado, los problemas que se evidencian a partir de los procesos de evaluación ambiental, hay una multiplicidad de situaciones que surgen precisamente a partir de las evaluaciones ambientales, no pueden, a nuestro juicio, ser atribuibles a la operación concreta del sistema de evaluación de impacto ambiental, ni mucho menos ser atribuibles a la propia gestión que desarrolla el Servicio de Evaluación
de impacto ambiental, porque, vuelvo a insistir, tienen que ver con otras problemáticas que son ajenas al sistema de evaluación ambiental. En síntesis, yo creo que lo que ha pasado en Chile es que hemos pretendido, en definitiva, que el sistema de evaluación de impacto ambiental se transforme en algo así como el remedio todopoderoso para hacerse cargo de la gestión ambiental del Estado. Es algo así como la panacea que resuelve todos los problemas ambientales y todas las cuestiones ambientales que son parte de la gestión ambiental de un país. En circunstancias que el sistema de evaluación de impacto ambiental no es más ni menos que un instrumento de gestión ambiental cuyo propósito fundamental no es otro, sino incorporar la dimensión ambiental en los proyectos de inversión. Es decir, cuando hay un proyecto de inversión que está definido, emplazarse en un determinado territorio que tiene un diseño de ingeniería, lo que le corresponde al sistema de evaluación de impacto ambiental no es otra cosa sino incorporar la dimensión ambiental en ese proyecto de inversión. Y no hace otras cosas, que es lo que habitualmente se le ha estado requiriendo y solicitando al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que lo hace o lo ha hecho una herramienta extremadamente requerida, estresada y muy complejizada. ¿Cuáles son los desafíos que, a mi juicio, debe enfrentar el sistema de evaluación de impacto ambiental? Yo creo que uno de los principales desafíos y una de las principales reflexiones que uno debiera realizar en relación con este instrumento de gestión ambiental como una cuestión prioritaria es entender, es evidenciar, es explicitar lo que el sistema de evaluación de impacto ambiental no es. Hoy día hemos llegado a un nivel en donde ha habido una manipulación casi extrema del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hemos desarrollado un conjunto de modificaciones al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, tratando de entregarle o atribuirle ciertas competencias y atribuciones que por la naturaleza del instrumento no las tiene y no las va a poder implementar, porque el CIA es un instrumento de gestión que ha sido concebido y es así en todas las partes del mundo. El CIA no hace otra cosa que no sea incorporar la dimensión ambiental en los proyectos de inversión. Por lo tanto, es bien importante reflexionar respecto de qué es lo que no hace el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo quisiera aquí compartir algunas premisas. El sistema de evaluación de impacto ambiental no le compete o no le corresponde resolver indefiniciones de políticas públicas, sectoriales, o resolver las deficiencias o ausencias de la planificación o el ordenamiento territorial, que son las grandes discusiones que surgen en el marco de procesos emblemáticos. El CIA no tiene la potestad, no tiene la facultad para interferir respecto de definiciones de políticas públicas, política energética, política de salud, política minera, política de transportes. El CIA no tiene ninguna facultad, es un instrumento de tercera generación para resolver estas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. Están otros instrumentos que son de primer nivel, la evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, u otras herramientas. Sin embargo, se le pide en el marco de los procesos de evaluación ambiental que el CIA se haga cargo de este tipo de situaciones. Líneas de transmisión eléctrica, centrales termoeléctricas, lo que el sistema de centrales hidroeléctricas u otros proyectos, lo que el CIA hace es evaluar ambientalmente los proyectos e incorporar la dimensión ambiental. Esas otras definiciones de dónde emplazo los proyectos, cómo defino los proyectos, la aceptabilidad o no aceptabilidad de los proyectos están en el marco de otras definiciones de política pública que no le corresponden al sistema de evaluación de impacto ambiental. No le compete suplantar la evaluación de riesgos ambientales, que son otros instrumentos de gestión que debieran acompañar al sistema de evaluación de impacto ambiental, la famosa ERA, evaluación de riesgo ambiental, un instrumento que tiene poco desarrollo en Chile, pero que es fundamental desarrollarlo, así como también resolver los problemas asociados a la remediación de sitios contaminados, y tampoco le corresponde bajo ninguna circunstancia suplir la evaluación ambiental estratégica,
que son otros instrumentos que están, como digo, también lo mencionaba Ricardo a propósito de la pirámide. Hay políticas, hay planes, hay normas técnicas que son resorte de otros instrumentos. Y hay proyectos que son resortes de la evaluación de impacto ambiental y que ya están en un nivel previo a concretar esas iniciativas. No puede resolver las deficiencias o imprecisiones de las políticas de preservación, de conservación y manejo de recursos naturales. Obviamente estas son cuestiones que les competen a otras políticas públicas. Y claro, cuando en un proceso de evaluación ambiental uno enfrenta este tipo de situaciones, ciertamente que la situación se complejiza. No le corresponde tampoco hacerse cargo de resolver la ausencia de normas técnicas, de normas de emisión, de normas de calidad. ¿Cuáles son los desafíos que, a mi juicio, se van a plantear o se debieran plantear en los próximos décadas? También asociado con lo mismo, no tiene el CIA la competencia para resolver respecto de la aceptabilidad o no aceptabilidad de una iniciativa de inversión en un territorio determinado y no está revestido de la potestad para pronunciarse respecto de materias que son resortes de instrumentos de primera y de segunda generación. Tampoco es el espacio destinado a resolver las problemáticas asociadas a las demandas territoriales de los pueblos originarios y no le compete canalizar y atender las demandas y reivindicaciones sociales y económicas de las comunidades, que son muchas veces cuestiones que se plantean en el marco de los procesos de evaluación ambiental de proyectos de inversión. Hay un conjunto de desafíos en el ámbito de la organización. Yo creo que aquí hay dos cuestiones bien fundamentales. A mi juicio es absolutamente pertinente hacer una evaluación profunda respecto de las capacidades y de las debilidades que enfrenta al día de hoy el Servicio de Evaluación Ambiental, que es la entidad que lidera estos procesos de evaluación ambiental. Es una tarea que se inició, pero a la cual debiera dársele cierta continuidad, al mismo tiempo que fortalecer la estructura orgánica del Servicio de Evaluación Ambiental a objeto de que aborde de la mejor manera posible los procesos de evaluación ambiental. Y respecto de los instrumentos de gestión pública y gestión ambiental, hay cuestiones asociadas a desarrollar un programa que implemente las acciones necesarias para abordar y resolver las deficiencias o ausencias de la planificación y el ordenamiento territorial. Y por otro lado, una línea de trabajo orientada a deseizar la gestión ambiental del Estado, impulsando el despliegue de otras normativas de gestión y de otros instrumentos de gestión que debieran ir acompañando al sistema de evaluación ambiental. Termino con la siguiente lámina. Y respecto de la institucionalidad, yo creo que es necesario modernizar nuestra institucionalidad o la institucionalidad en particular que opera el sistema de evaluación de impacto ambiental, a mi juicio, prescindiendo ya de ciertas instancias o de los organismos colegiados en donde se resuelven las calificaciones de los proyectos en el caso de las regiones y donde se resuelven los recursos de reclamación en el caso del Comité de Ministros. En tanto, estas instancias, que son instancias colegiadas, que tienen existencia cuando se reúnen, la experiencia ha ido demostrando sistemáticamente que este tipo de organismos no están entregando hoy día valor agregado a la evaluación ambiental. Eso ciertamente bajo el supuesto de que se le entregan ciertas facultades y potestades y atribuciones y sobre todo autonomía al Servicio de Evaluación Ambiental para que pueda sostener las decisiones que va a tener que tomar en tanto estas instancias tiendan a desaparecer. Eso es lo que yo tenía programado. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ricardo y muchas gracias a Jorge por sus presentaciones. Lo que vamos a hacer por orden, vamos a hacer el módulo 2 y luego vamos a recoger preguntas del módulo 1 y el módulo 2. Y solo quisiera dejarlos con este dato. La verdad es que todo lo que ustedes hablaron va a haber que seguirlo madurando y ojalá efectivamente los candidatos presidenciales y que están a cargo de sus programas se hagan cargo de esto, porque si nosotros miramos, hay hoy día 66 proyectos de ley que buscan modificar la ley 19.300, 32 de los cuales son relativos a modificaciones del CIA y solo 16, o sea 16 de 32, están relacionados con modificaciones a la tipología, justamente el artículo 10, que no hacen más que reflejar justamente parte de la discusión que tienen acá, que es, se le está pidiendo, se le continúa pidiendo al CIA probablemente algo que no está diseñado ni debería poder dar. Así que muchas gracias y los invito a que pueden quedarse hasta para que puedan responder las preguntas, entonces que vamos a recuperar al final. Entonces ahora invito al moderador, coordinador del módulo 2, el profesor Francisco Javier González, a Lorna. ¿Está? ¿Sí? Entonces vamos a hacer las preguntas de ustedes mientras llega Lorna del Ministerio. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica. Les pido que se identifiquen con nombre y que hagan la pregunta lo más específica posible. ¿Y a quién va dirigida idealmente? Hola, mi nombre es Germano Rego y en realidad la pregunta es breve y para los dos. Muchas veces los temas administrativos y la resolución de temas medioambientales se presta para corrupción. ¿Ustedes creen que esta normativa o el sistema de evaluación de impacto ambiental a veces ha incurrido en eso? ¿O qué riesgos tendría? Podemos reunir dos preguntas si quieren. Y No contestar esta. una pregunta al fondo. Sí, vamos a reunir tres preguntas y las van a contestar todas. Francisco Javier. Perdón, había. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Escudero, soy abogado también de esta universidad. Y quisiera hacer una pregunta al profesor Irarrázaval respecto a un concepto que dijo de contribución ambiental del CEA y el CEIA. ¿A qué se refiere? Porque si bien estos son instrumentos que no están pensados tanto como una contribución, sino más bien como un arquero. O sea, en el sentido de que se hacen cargo de impactos ambientales de proyectos que tienen impactos ambientales, de proyectos de inversión. Francisco González, tengo una pregunta para cada uno. Primero, Ricardo, una opinión bien específica acerca del Comité de Ministros. Vi que hacen mucha consideración a factores de tiempo, principalmente en el retraso que significa la intervención del Comité de Ministros. Pero, dado el agotamiento de la vía administrativa, la propuesta entonces sería saltar de la Comisión de Evaluación directamente al control del Tribunal Ambiental y prescindir del Comité de Ministros en concreto. Y para Jorge,
La pregunta es acerca de el factor preponderante en términos de la decisión de aprobación del proyecto de actividad. Nosotros sabemos que hay una norma que dice que deberá aprobarse o rechazarse solo, entre comillas, en virtud del informe consolidado, lo que le daría una cierta primacía al elemento técnico, pero la verdad es que no está claro. Entonces, ¿cuál sería la propuesta en definitiva? ¿Y con qué nivel de vinculación en la decisión final de aprobación o rechazo un proyecto tiene el elemento técnico? Por ejemplo, un informe de un servicio público que tenga a cargo la regulación principal del impacto del proyecto. Gracias. Voy a invitar a que contesten en el orden inverso que presentaron. Así que le voy a dar la palabra primero a Jorge. Bueno, primero hubo un planteamiento o una consulta respecto de casos de corrupción, en particular en el servicio de evaluación ambiental. Nosotros hemos conocido muy pocos casos. Yo tengo 17 años, 12 en la extinta CONAMA y otros 3 y algo en el servicio de evaluación ambiental. Durante el último periodo nos tocó abordar un caso cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y se iniciaron los trámites administrativos, los sumarios correspondientes, y finalmente ese caso resultó en una destitución del funcionario. Pero en general, dentro del servicio no existen evidencias de casos de ese tipo, salvo esta excepción que le comento. En general, los profesionales que integran el servicio de evaluación ambiental son profesionales que tienen mucha vocación de servicio público, que tienen mucha convicción en términos de sus desarrollos profesionales en el área y trabajan con bastante esmero, con bastantes ganas de aprender y de resolver de la mejor manera posible los problemas a los que se ven enfrentados, que son múltiples y de mucha complejidad. Pero en síntesis yo le señalaría que el servicio es un servicio probo en términos de su conducta funcionaria. No sé si Ricardo quiere esa misma pregunta, solo respecto a la pregunta. No, concuerdo totalmente lo que plantea por Jorge. Lo que sí que es una constatación de lo que actualmente hay, que de alguna manera es una institución bastante proba a sus funcionarios, etcétera. Pero es muy evidente que es una institución que puede estar muy expuesta a situaciones de corrupción. Pensemos en el fondo el tema profesional, o sea, la persona que trabaja en el CEA y después fue una consultora, lo que significa de alguna manera el procedimiento de evaluación ambiental, en que claro, van las empresas, ¿no es cierto?, al CEA, o sea, de alguna manera la gente se conoce, o sea, hay una serie de situaciones que podría ser eventualmente un caldo cultivo de situaciones de corrupción. En ese sentido, yo creo que es fundamental, bueno, prever esas posibilidades en términos de transparencia, ley del lobby, y también una cuestión que también se ha planteado, que tiene que ver en el fondo con las remuneraciones de los funcionarios del servicio, que de alguna manera incluso, claro, porque ustedes saben que los organismos fiscalizadores tienen remuneraciones mayores que el resto de los servicios. Uno dirá decir acá, bueno, en este caso específico, ¿qué es la evaluación ambiental de proyectos? Proyectos con mucho dinero, con mucha inversión. Bueno, ¿cómo generamos quizás una escala un poco mejor en cuanto a remuneraciones que de alguna manera, no 100%, pero trate de blindar situaciones eventuales de corrupción? Gracias, Ricardo. Pasemos a la pregunta sobre los proyectos de la Patagonia, el proceso de preevaluación, y le doy la palabra de nuevo a Jorge. Sí, la pregunta la entendí en términos de modificación de proyecto en el marco de un proceso de evaluación ambiental, ¿cierto? La localización. Y asociado a temas de localización.
Nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental recibe un proyecto ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental con una localización definida. Nuestra normativa no establece que el sistema de evaluación de impacto ambiental tenga la potestad para resolver el emplazamiento del proyecto, la localización geográfica, y que tiene que ver mucho con el hecho de que esa actividad o esa determinación o resolución, la verdad es que está ajena al ámbito de la naturaleza propia del sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental, yo vuelvo a insistir, es una herramienta que recibe un proyecto de inversión, que tiene un desarrollo de ingeniería y que ha definido un emplazamiento. Y lo que le corresponde al sistema de evaluación de impacto ambiental y al equipo que hace la evaluación ambiental es incorporar la dimensión ambiental o la componente ambiental en ese proyecto. Es decir, hacer que ese proyecto entre de una manera y salga de otra manera, haciéndose cargo de todos los efectos, características o circunstancias que el proyecto genera a través de medidas, etc. El emplazamiento de los proyectos, la localización de los proyectos, tiene más bien que ver con otras herramientas de gestión ambiental que, vuelvo a insistir, a mi juicio, se han ido quedando un poquitito a la saga. El CIA ha avanzado de manera muy acelerada, yo diría que lleva unos 10 o 15 años de delantera en relación con otras herramientas de gestión ambiental públicas, incluso aquellas que están planteadas en la Ley de Medio Ambiente y que debían haber marchado a la par con el CIA. Y hoy día lo que ocurre es que cuando se desarrolla un proceso de evaluación ambiental que reviste ciertas características de complejidad, saltan todas estas carencias de políticas públicas, de instrumentos de ordenamiento del territorio, de evaluación ambiental estratégica, de evaluación de riesgos u otras, pero que el sistema de evaluación de impacto ambiental desafortunadamente no las puede resolver porque la naturaleza del instrumento es distinta y está orientada hacia la determinación de otras materias. No sé si Jorge quiere responder al tiro la pregunta que estaba específicamente dirigida a usted hecha por Francisco. El factor preponderante de la aprobación de un proyecto. Un proceso de evaluación ambiental tiene un procedimiento que está regulado, que está normado, que está establecido en la ley y en el propio reglamento. Ese procedimiento se sigue con cierta rigurosidad. En él participa un conjunto de profesionales liderados por alguna dirección regional del servicio o en su defecto por la dirección ejecutiva en el caso de los proyectos interregionales. Hecho ese proceso, se culmina con la elaboración de un reporte, de un informe, lo que se conoce como el informe consolidado de la evaluación, que reúne y sintetiza todos los análisis, todas las consideraciones que se tuvieron durante el proceso de evaluación y se concluye. El servicio concluye con una recomendación técnica sustentada en elementos jurídicos. Una recomendación para efectos de que las instancias colegiadas, en este caso en las regiones, las comisiones de evaluación ambiental, tomen una determinación sobre la base de ese informe. Ese informe, para los secretarios regionales ministeriales que conforman la comisión de evaluación y para el intendente y, por cierto, para el director regional del SEA, que actúa en calidad de secretario, son elementos sustantivos para efectos de la toma de decisiones. O sea, yo no puedo tomar una decisión como autoridad integrante de una comisión desconociendo lo que obra en el expediente del proceso de evaluación ambiental y desconociendo lo que obra en el informe consolidado de la evaluación, salvo que yo haga un planteamiento en contrario de lo que allí se establece, fundado en aspectos ambientales, en aspectos técnicos, en aspectos jurídicos, pero bajo ninguna lógica
yo puedo fundar mi voto diciendo el proyecto no me gusta, el proyecto no es sustentable, el proyecto no se hace cargo de los impactos ambientales, sin entregar absolutamente ninguna argumentación que desvirtúe lo que está planteado en el informe consolidado de la evaluación. Si eso se hace, ahí ciertamente la decisión ya toma ribetes de una decisión política arbitraria. Gracias. Ricardo, no sé si quieres complementar algo con los proyectos de la Patagonia y si no te vas directo a tu contribución ambiental. Sí, algo cortito, porque bueno, hay sistemas, por ejemplo, de Estados Unidos, que en una primera instancia da la posibilidad de alternativas de localización y también de tecnología. Ahora, es una lógica no del sistema de evaluación de impacto ambiental o del procedimiento, el CIA, sino que es una lógica previa, muy conceptual, y que tiene algunos elementos también de EAE, de evaluación ambiental estratégica, porque en el fondo es un proyecto en un contexto territorial y en que de alguna manera el mismo titular de ese preproyecto presenta alternativas de localización. Nosotros en Chile, claro, dentro del CIA propiamente tal, y tal como lo dijo y muy bien Jorge, es imposible de alguna manera llevar adelante ese análisis territorial porque evidentemente el levantamiento de línea base tiene que ver justamente donde el área de influencia del proyecto. Entonces uno tiene que ubicar el proyecto en algún lugar para elaborar su estudio de impacto ambiental. Entonces es imposible. Pero evidentemente en una lógica, específicamente de lo que hablaba del screening, en que yo genero un screening y después un scoping para focalizarme en los temas relevantes, justamente un primer análisis muy conceptual, previo, territorial, y en que de alguna manera puede ser casi multiparte, en que esté titular por un lado, el Estado por otro, y finalmente se llega a algún tipo de acuerdo, al principio voluntario, pero después zanjado por resolución, uno podría de alguna manera hacer un tipo de análisis en cuanto a localización previo a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es de alguna manera lo que se habla de este relacionamiento previo, pero que no es un poquito al lote, sino que de alguna manera es de alguna manera formalizado, aunque evidentemente tampoco el Estado puede imponerle al titular la localización de un proyecto. Es una cuestión que de alguna manera debería ser conversada y que debiera terminar quizá, bueno, ok, en el contexto ciudadano, hablando con la gente, las comunidades, el Estado, etcétera, bueno, cuál de alguna manera pueden ser alternativas de localización. Respecto a lo que preguntó Juan Pablo, bueno, efectivamente el CIA es un arquero, pero es un arquero respecto a donde hay discrecionalidad, porque si es una norma, no puede ser arquero, sino ahí la superintendencia tiene que llegar y fiscalizar el cumplimiento de la norma. Entonces el punto fundamental es entender, ok, ¿cuánto al CIA le queda de arquero? Para, dentro de lo que le queda de arquero, de alguna manera entender, bueno, ok, la finalidad de ser arquero es que una externalidad ambiental no se quede afuera, sino que se internalice. ¿Y cómo se internaliza? Bueno, a través de las medidas de mitigación, compensación y reparación. O sea, la contribución ambiental final es justamente las medidas de mitigación, compensación y reparación. Por eso la distorsión de las vías. Al final uno dice, bueno, ¿cuál realmente, y siempre justo los temas de fiscalización, es la contribución de las vías que se supone que cumplen la normativa? Es una cuestión que es compleja de defender, creo yo, a esta altura. Y respecto al tema del comité de ministros, a ver, hay un tema que tiene que ver, bueno, efectivamente con los plazos. También el Comité de Ministros ha hecho muy buen trabajo en muchos proyectos que sus RCAs a nivel regional no quedaron bien zanjadas y que de alguna manera son arreglados a nivel del Comité de Ministros. Ciertas incoherencias, inconsistencias, pero ahora evidentemente no se entiende un rol de un Comité de Ministros para arreglar inconsistencias de un número que quedó mal planteado al inicio del estudio de impacto ambiental versus un número distinto que quedó en la resolución de calificación ambiental. Esa es una materia a lo más de recursos jerárquicos, sino de recursos de aclaración. ¿Ya? Entonces, es la lógica de los procedimientos administrativos. ¿Ya? ¿Por qué la lógica del Comité de Ministros? Bueno, era justamente para, en una lógica en que había poca normativa, dar la posibilidad de que hubiera, dentro de la discrecionalidad del CIA, algún tipo de movimiento político, basado en fundamento político, que no significa que sean ilegales, porque es dentro de la discrecionalidad. El problema, en el fondo, cuando tú te sales de la discrecionalidad, que evidentemente, o es arbitrario, que ahí incurres tú en un vicio de nulidad. Entonces,
el tema del comité de ministros, evidentemente, para el primer tema, no tiene mucho sentido. O sea, es mucho mejor una lógica, por ejemplo, director regional otorga la resolución de calificación ambiental y un recurso jerárquico al director ejecutivo en que se sajen aquellas problemáticas puntuales y evidentemente en una lógica va a ser mucho más rápida de lo que significa el comité de ministros. Y si evidentemente hay algún tipo de vicio, bueno, va a existir el tribunal ambiental que lo va a poder controlar. Y lo que hace el tribunal ambiental va a ser devolverlo a la evaluación ambiental para incorporar aquel elemento, en el fondo, que de alguna manera tuvo algún tipo de vicio.